Chemaiteiro Río Pavabe Penguana, Co Arape Sheinu Natalia Salvioni, Jauni Eva PM, Hilda Martínez, los Echacase PM Oreren Viapo, Yepore Caro Yapoba Ecue, Familias Lingüísticas del Paraguay, Co Arape Romuesa Casejina, Mascoire Jegua. Familias Lingüísticas del Paraguay. Mascoy. La rica diversidad cultural de nuestro país es reflejada por la cantidad de lenguas existentes en el territorio nacional. Estos pueblos se reúnen en 5 familias lingüísticas que conocemos como guaraní, lengua mascoy, mataco, samuco y guaycurú. La población del Paraguay consta de 117.150 personas, aproximadamente el 2% de la población total del Paraguay, y viven en 13 departamentos, tanto en la región oriental como también en la región occidental. Actualmente también muchos de ellos en la ciudad de Asunción. En este trabajo de investigación se pretende especificar aspectos de la lengua mascoy y explicar de manera sencilla la situación actual de esta familia lingüística. Los Enlet norte o lenguas del norte son un pueblo indígena perteneciente al grupo lengua que viven en la región del Chaco al oeste de Paraguay. Originariamente eran recolectores y ahora muchos de ellos se ven forzados a seguir trabajando en los ranchos ganaderos porque han sido invadidos su hábitat natural en el bosque. Los Enlet y los Enset fueron considerados en principio un mismo pueblo, pero algunos investigadores a fines del siglo XX determinaron que hablaban idiomas distintos, aunque parecidos, y no de 2 dialectos de una misma lengua. Luego de la Guerra del Chaco llegaron al territorio Enlet misioneros menonitas y para la década de 1950 su territorio estaba colonizado. Cultura económica. Aún siguen practicando la caza y recolección de mieles, pero actualmente trabajan más en las colonias menonitas y en las estancias. Realizan trabajos pesados y obviamente menos remunerados. Siguen cultivando en menor proporción, por ejemplo, batata, tabaco, maíz, incorporándose también la mandioca y también la preparación para las bebidas en fiestas especiales fermentan algarrobo, miel, maíz y zapallo. Cultura social. En general comparten una manera de organizarse no estructurada jerárquicamente. Ellos en la actualidad, por requerimientos del Estado, reconocen a sus comunidades un líder para poder recibir recursos y servicios básicos. Tienen un líder político que cumple el rol de representar la voluntad de la comunidad hacia afuera. Por otra parte, también tienen organizaciones propias que trascienden las comunidades con fuerte participación política. Tradicionalmente, tienen un líder espiritual y los chamanes siguen siendo respetados para guiar a las comunidades y cuidarlas. Cultura política. La población total es de 26.756 Enlet, ubicados en los departamentos con mayor densidad de población que son Presidente Hayes y Boquerón, aunque también una pequeña parte están viviendo en Concepción y Alto Paraguay. El pueblo Enlet y Angaité son los que tienen mayor proporción de población en relación al resto de las familias lingüísticas del Paraguay. Tienen 8.632 miembros entre hombres y mujeres que se ubican en los departamentos que ya mencionamos y están dispersos en alrededor de 14 comunidades con sus aldeas. Lengua. El idioma Enlet pertenece al grupo de las lenguas mascoyanas. Situación actual. Los Enlet, como dijimos, están distribuidos en 14 comunidades diferentes y de acuerdo a los resultados del último censo en el Paraguay, viven 8.632 Enlet, de los cuales la mitad
Aproximadamente están en el departamento Boquerón y la mitad en el departamento de Presidente Hayes. Hoy día, los Mascoy construyen casas con techo y paredes de hoja de palma de acuerdo al modelo rural paraguayo. Tienen algunos muebles domésticos, aunque escasos, como bancos y mesas de tabla. Abandonaron la costumbre de dormir en hamacas y cueros y hoy día utilizan también las camas de madera con tiras de cuero de vaca. Lo más llamativo es que la mayoría hablan español, algunos guaraní y también el alemán, que es uno de los idiomas más bajos. Rituales. Utilizan una flauta de bambú, un violín con una cuerda y llevan al cuello silbato de madera o de palo santo. También tienen silbatos de hueso, madera, troncos de palma y cuero de animales. Las festividades se realizan cuando hay mucha abundancia de miel, algarrobo y también algunas de las materias primas que utilizan para beber durante las ceremonias. Se reconoce entre los Enlet 7 fiestas principales, obviamente con algunas variaciones ya al transcurrir el tiempo, como por ejemplo la iniciación de las mujeres, la fiesta de iniciación del varón relacionada con las estaciones y otras fiestas para la guerra, el casamiento, la bienvenida a las visitas y la funeraria. Lugar de origen anterior y actual. Su territorio tradicional comprende desde el río Paraguay hasta las colonias menonitas que ya habíamos mencionado en el Chaco Central, también en la zona del Puerto Sastre hasta el río Negro. Uno de los primeros contactos fue en 1870 con los indígenas Con, que estaban en el Riacho Mosquito, lugar que aún sigue habitado por otros pueblos Mascoy. Fueron utilizados como mano de obra también para la extracción de tanino de varias empresas. Una de ellas Puerto Casado, la cual fue el mayor latifundio de la región hasta mediados del siglo pasado. A partir de 1880, la penetración de los blancos, o sea, los menonitas al Chaco, fue sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos llegaron en esos territorios y sistemáticamente también fueron despojándole a todos los indígenas de su territorio. Actualmente, la mayor parte de las haciendas y las estancias están asentados en esos territorios y ellos se convirtieron en sus servidores. La instalación de estas instancias provocó la expulsión de los Mascoy de sus sitios tradicionales. En esos sitios donde los Mascoy tenían sus propios animales, la compañía Casado también procedió en varias ocasiones a limpiar el campo y la violencia no fue ajena a este proceso, inscribiéndose permanentemente en su memoria e historia. Ahora les voy a estar hablando sobre los Ence. Son un pueblo de indígenas que viven en la región del Gran Chaco al oeste de Paraguay. Son también cazadores-recolectores. Existen conflictos entre los Ence, el gobierno del Paraguay y los ganaderos, porque quieren destruir lo que queda del bosque para abrir un asentamiento masivo. Cultura económica. Se basaba en la cacería, recolección y pesca. También cultivan unas pequeñas chacras y tenían algunos animales domésticos. También se han promovido proyectos agrícolas, pero han fracasado por las condiciones climáticas. Cultura social. En el Chaco, los dueños de estancias asignaban trabajos de desmonte a los indígenas, a cambio sin paga alguna. Les daban comidas si salía bien el desmonte. También les daban pantalón, camisa, zapatones rústicos. En las estancias no se les permiten horticultura y la caza, porque la técnica que utilizaban con el fuego era peligroso era peligro, ¿verdad?, para las estancias.
También se le daban alcohol, los estancieros, y de repente ellos se convertían en alcohólicos ya. Cultura política. Los nombres de sus comunidades y otros lugares que aún conservan en su memoria como pueblo recogen parte de su historia, y esta interacción es su tránsito por su territorio. Su lengua es aún vigorosa, tiene fuerza y mucha energía. Condición actual. En el 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno a devolver la tierra a 2 comunidades, ya que estaban viviendo muchos años al lado de una carretera desde que fueron expulsados. Algunos rituales mantienen las artesanías como la cestería, los tejidos de caraguatá y el algodón. Las mujeres son las que realizan las artesanías que son para vender y así poder obtener para su aporte a la economía familiar. El lugar de origen anterior y actual. Están ubicados en el departamento del Presidente Hayes, en la región del Bajo Chaco. Siguen circulando y haciendo uso más limitado de su territorio al sur. Es en el riacho Monte Lindo, al este del río Paraguay, y al norte por el riacho González. Otra de las comunidades de la familia lingüística Mascoy es Sanapaná. Sanapaná o Nenlet es un pueblo indígena que recibe varias denominaciones. Habitan en el Chaco Boreal en Paraguay, distribuido principalmente en los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. Cultura económica. La agricultura es una de las actividades de este pueblo. En los asentamientos de la misión anglicana y de las comunidades del Riacho Mosquito, las plantaciones se seleccionan con base en la disponibilidad del terreno. También la ganadería comunitaria es otra de las actividades que desarrollan en sus unidades económicas. Las mujeres se dedican principalmente a la alfarería. Fabrican platos, cacerolas y cántaros de barro cocido. Suelen tener dibujos de animales y otros motivos que reflejan aspectos de su cultura. Elaboran además bolsos, mantas, hamacas, ponchos, principalmente con fibra de caraguatá, que muchas veces son teñidos con colorantes naturales en negro y rojo. Fabrican sus propios instrumentos musicales, entre los que se destacan las flautas, los tambores y violines de samú. También fabrican máscaras y disfraces. Cultura política. En las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se dispersaron en estancias particulares de la zona menonita y en las misiones religiosas anglicanas y católicas. La convivencia con los otros grupos de lengua mascoy, especialmente con los angaité y lengua, produjo su mezcla, no pudiendo precisarse la cantidad de sus miembros contemporáneos, estimándose que para los Sanapaná un número inferior de los 2000. Cultura social. Celebraban la fiesta del algarrobo, la que estaba relacionada con la cosecha de frutos de algarrobo. Durante esta fiesta preparaban un pan especial de harina de algarrobo. Por la trascendencia que el árbol tenía para este pueblo, se los conocía como Sanapaná del algarrobo. Condición actual. De acuerdo al censo indígenas, son 1.609 individuos, de acuerdo a los resultados en el año 2012. En Paraguay viven 2.833 sanapanás en el departamento del Presidente Hayes. Sus rituales creen en varios dioses, pero también tienen influencias de la Iglesia Católica.
Para los Sanapaná, el canto, la música, el baile son muy importantes en sus fiestas. Utilizan las máscaras en las fiestas de iniciación femenina. Lugar de origen anterior y actual. En 1850 se acercaron al río Paraguay para hacer trueque de la caza, pieles silvestres y algunos productos agrícolas con personas que no son indígenas.